Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con nuestro ciclo de análisis de datos con perspectiva de género y hoy continuamos analizando y aplicando el modelo de bóveda circular para analizar una estructura muy importante, que es la estructura que nos ofrece el INEGI de la encuesta denominada ENDIRE. Esta encuesta nos ofrece una vista de muchas cuestiones importantes de la mujer que realizó el INEGI y mide muchas cosas. Estos estudios se ofrecen afortunadamente en estructuras muy importantes que el INEGI pone a disposición. Esta base de datos, o que es un conjunto de archivos CSV, ofrece una vista completa de la violencia de género, que ofrece medidas de muchos aspectos. Algo interesante que requiere todo investigador o analista político o tomador de decisión que quiera hacer algo en el mundo de la lucha contra este flagelo que es la violencia en razón de género. Vamos a analizar el contexto, y esto es un archivo, un zip, que tiene un tamaño grande, varios megas, tiene muchos directorios del orden de casi 200, 170, 180, y tiene del orden de 2.800 archivos. Este proceso, pues, es para un conjunto de investigadores, pues representa una tarea muy laboriosa. Nosotros vamos a usar el concepto de bóveda circular, en el cual recibimos un zip. El zip nosotros lo pusimos en un directorio que se llama endire-todo, porque son todos los conjuntos de datos. En otra cápsula anterior solo habíamos analizado uno de los directorios, que es endire BD, violencia, etcétera. Entonces, hoy vamos a analizar todo. Entonces, como en todos nuestros proyectos del modelo de la bóveda circular, definimos un nombre de la estructura, le pusimos endire todo, recibimos el archivo endire-todo.zip, que lo guardamos en el directorio corpus, y lo recibimos. Entonces aquí vemos que el archivo tiene 80 megas. Aquí está, lo vemos, 80 megas. Es un directorio, y esta cápsula recibe ese archivo. Entonces, lo agarramos, lo descomprimimos y analizamos el archivo. Aquí, al descomprimirlo, vemos cada una de las estructuras que tiene el archivo, ¿no? Entonces, al final hacemos un recuento y vemos que tiene 170 carpetas, directorios, y 2.829 archivos. Entonces, pesa 80 megas, los archivos no son muy grandes, la muestra es de 110.000 personas, pero se mide en muchos aspectos. Después hacemos todo el proceso que llamamos bóveda circular, y generamos tres estructuras con las cuales vamos a analizar todo. Entonces, esas tres estructuras que se analizan, que ahorita les muestro, aquí vamos analizando uno por uno de los archivos: el archivo 1, archivo 2, archivo 3, analizamos todos sus aspectos al exterior del contenido, quiere decir los metadatos, el tamaño, el nombre, la estructura Linux que nos dice qué tiene, cuándo tiene, si es cuándo se creó, modificación, todo lo que ofrece el mundo de Linux. Y después ya generamos las bóvedas y tenemos entonces ya muchas estructuras que nos van a permitir entonces analizar. Entonces, por ejemplo, ya esto genera las tres bóvedas y dice, pues analizamos 2.829 archivos, ¿no? Y con esas estructuras, bueno, vamos después a tener al final las bóvedas. Nuestro concepto maneja estas bóvedas y nos ofrece tres bóvedas, que ahí tenemos toda la información, el contenido, los metadatos y todo hacia el conjunto. Son archivos Parquet, como lo estoy mostrando.
y obviamente el contenido completo pues se analiza, ¿no? Entonces vamos a analizarlo y con eso vamos a tener entonces las tres bóvedas. Y esto es lo que hace este primer proyecto, ¿no? Entonces genera las bóvedas. Enseguida una vez que tengo la bóveda, vamos a meter esas bóvedas en otro proceso que nos va a permitir analizar ahora sí al interior de cada elemento que le indiquemos. En este caso solamente estamos analizando los CSV, pero la bóveda circular puede analizar PDFs, puede analizar imágenes, huellas dactilares. Para cualquier contenido podemos analizar el interior porque afortunadamente hay muchos lectores de contenido de cualquier tipo, audio, video, fotografías, CSVs, Exceles, TXT, PDFs, generados, todo, porque obviamente tenemos convertidores del contenido binario hacia representaciones TXT. Entonces, en eso agarramos las bóvedas y los analizamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a analizar cada uno de los archivos, vamos a determinar el número de registros, el número del tamaño, vamos a sacar los registros y con un criterio que pusimos que si el CSV tiene más de 1000 líneas, le pusimos líneas, pues entonces generas un paquete. Entonces aquí hacemos cada uno y para cada uno analizamos su contenido, analizamos variable por variable, hacemos el análisis de frecuencia de cada uno de sus campos, generamos unicidad, etcétera. Todo hacemos todos los elementos que sabemos en Pandas, el info, el describe, y cada variable su análisis de frecuencia, y todo eso lo guardamos en directorios y en archivos para después poder hacer uso de ellos. Entonces, este conjunto de herramientas, esta segunda etapa duró, pongámosle, 7 minutos, y la primera etapa dura un poquito menos, es muy rápida, porque eso solamente lee los archivos y los guarda en formato Parquet. Este dura 1 minuto, pongámosle 2 minutos, y el otro dura 7, 3, pongamos 10 minutos. 10 minutos para analizar 170 directorios y 2000, pongámosle 800, 900, 2900 archivos. Entonces, es una cosa, pero lo interesante de esto es que para los archivos que se determinó que tenían, por ejemplo, en este caso tiene 11, aquí vamos a tener otros que tienen mucho más, y a los archivos que tengan más de 1000 líneas, automáticamente genera el Parquet, y hacemos después también un análisis exploratorio de los datos usando herramientas poderosas como Apache Arrow. Y aquí simplemente estamos haciendo todo esto gracias a dos grandes estructuras que se llama la filosofía de CRISP para hacer este conjunto de procesos de forma organizada, porque en todos los proyectos de inteligencia artificial y ciencia de datos hay que tener un orden, es un método, usamos CRISP, esto estamos analizando el conjunto de datos, que es la etapa número 2, después vendrá la etapa número 3, que ya vamos a meter algunos algoritmos, preparar los datos para los algoritmos. La etapa 4, pues ya iríamos clusterizaciones, camins, inteligencia artificial para textos en caso de que hubiera textos, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que estamos siguiendo una metodología. Otra cosa también, estamos siguiendo las mejores prácticas, y una de las mejores prácticas es usar Parquet, y otro, procesar los Parquet con herramientas poderosas como Apache Arrow con Python, se llama PArrow, y después vamos a usar las herramientas poderosísimas de SQL con DuckDB y otro conjunto de herramientas de inteligencia artificial con Transformer, etcétera. ¿Y todo esto para qué? Para poder gobernar los datos, y con estos después a lo mejor haremos unos mapas geoespaciales, como ya lo hicimos en otras cápsulas, para la toma de decisiones, para analizar el fenómeno, eventualmente después determinar patrones de comportamiento para en una así tercera, cuarta etapa, ver si podemos detener, cambiar o mitigar
el fenómeno. ¿Y por qué Parquet? Pues porque Parquet es la herramienta o el fenómeno, la compresión y la utilización muy eficiente de todo tipo de estructuras. Y entonces, por eso usamos Parquet y por eso usamos Apache Piarro y también usamos DuckDB y usamos todas las mejores prácticas de la ciencia de datos. Esto es solo una muestra de un método que inventamos, se llama bóveda circular, que permite recibir cualquier tipo de contenido en cualquier tipo de formato, acomodarlo, pero no procesarlo, simplemente acomodarlo para que después, es la parte T1 que llamé, la parte T2, pues si determinamos que son CSV, sacamos Parquet, si determinamos que son PDFs generados, usamos PDF Plumber para sacar el contenido, si determinamos que son PDFs escaneados, usamos Tesseract, si tenemos son fotografías o Excel o Word, para todos hay precisamente convertidores de la estructura nativa a extraer su estructura interna. Eso es todo por hoy y seguimos en contacto porque queremos sacar un conjunto de videos hacia la ciencia de datos en un contexto de aplicaciones sociales con las mejores prácticas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.